El pan de cada día. El viento frío de enero azotaba las calles de Madrid mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre los edificios grises del barrio de Vallecas. Era el invierno de 2020, y la pandemia había dejado una cicatriz invisible pero profunda en el corazón de la ciudad. Las calles, antes bulliciosas, ahora guardaban un silencio extraño, como si la vida misma hubiera decidido hacer una pausa. En el quinto piso de un viejo edificio de ladrillo rojo, doña Carmen Herrera se despertaba cada mañana a las 6 en punto, no porque tuviera un despertador, sino porque su cuerpo, después de 72 años de vida, ya había aprendido el ritmo exacto del tiempo. Sus manos arrugadas pero firmes se aferraban al borde de la cama mientras se incorporaba lentamente, sintiendo en sus huesos el peso de los años y la humedad del invierno madrileño. Otro día más, murmuró mientras se ponía las zapatillas de casa, gastadas pero cómodas, que había comprado en las rebajas de El Corte Inglés hacía ya más de 10 años. Doña Carmen era viuda desde hacía 5 años. Su marido Paco había sido taxista durante 40 años, recorriendo cada rincón de Madrid hasta conocer la ciudad como la palma de su mano. Juntos habían criado a 2 hijos, Miguel, que ahora vivía en Barcelona trabajando en una empresa de tecnología, y Elena, que se había mudado a Alemania después de casarse con un ingeniero alemán que conoció durante un intercambio universitario. Los domingos por la mañana, Miguel la llamaba por videollamada, siempre con prisas, siempre disculpándose porque tenía que llevar a los niños al fútbol o porque su mujer necesitaba ayuda con algo. Elena la llamaba los miércoles por la noche, hora española, cuando en Múnich ya era más tarde. Sus conversaciones duraban apenas 10 minutos, llenas de «¿Cómo estás, mamá?» y «Cuídate mucho». Pero Carmen podía sentir que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propias preocupaciones, y ella había aprendido a no ser una carga. Aquella mañana, como todas las demás, Carmen preparó su café con leche en la pequeña cafetera italiana que Paco le había regalado en su 20º aniversario de boda. El aroma del café llenó la cocina, mezclándose con el olor a humedad que siempre había caracterizado su apartamento durante los meses de invierno. Encendió la pequeña radio que tenía en la encimera de la cocina y escuchó las noticias mientras desayunaba una tostada con aceite de oliva y tomate rallado, al estilo andaluz, como le había enseñado su madre cuando era niña en Córdoba. Las noticias no eran alentadoras. Los contagios seguían subiendo, las restricciones se mantenían y muchas familias estaban pasando por dificultades económicas. Carmen apagó la radio con un suspiro y se dirigió a la ventana de su salón. Desde allí podía ver el patio interior del edificio, donde algunas ventanas seguían con las persianas bajadas a pesar de que ya eran las 8 de la mañana. Vivía en un edificio de 8 pisos con 4 apartamentos por planta. Había estado allí durante 30 años, había visto llegar y marcharse a muchas familias, pero en los últimos meses había notado algo diferente en sus vecinos. Los saludos en el ascensor se habían vuelto más breves, las miradas más esquivas, como si todos llevaran un peso invisible sobre los hombros. Justo debajo de su apartamento vivían los Martínez. Juan, un hombre de unos 40 años que trabajaba en una empresa de construcción, su esposa Rosa, que había perdido su trabajo en una tienda de ropa cuando cerraron los centros comerciales, y sus 2 hijos pequeños, Adrián de 8 años y Sofía de 5. Carmen los había visto en el ascensor la semana anterior y había notado que los niños se veían más delgados, más apagados de lo habitual. En el segundo piso vivía doña Pilar, una mujer de 80 años que apenas salía de su apartamento desde que comenzó la pandemia. Su hija venía a visitarla una vez por semana, pero Carmen sabía que la mujer pasaba la mayor parte del tiempo sola, porque podía escuchar el volumen alto de su televisión a través de las paredes. En el primer piso estaban los González. María, una enfermera que trabajaba turnos de noche en el Hospital La Paz, y su marido Roberto, que había tenido que cerrar su pequeño bar cuando llegaron las restricciones. Carmen sabía que estaban pasando dificultades porque había escuchado sin querer una conversación telefónica de María en el buzón del edificio, donde hablaba con alguien sobre el alquiler atrasado. Y en el tercer piso vivía Amara, una joven inmigrante de Senegal que trabajaba limpiando oficinas por las noches.
Vivía sola con su hijo de 3 años, Mamadou, y Carmen a menudo la escuchaba cantarle nanas en francés mientras lo acostaba. Esa mañana, mientras tomaba su segundo café y miraba por la ventana, Carmen tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos sus vecinos. Se puso el abrigo marrón que había heredado de su hermana. Tomó su cartera y salió hacia la panadería de la esquina. La Tajona de Manolo era una panadería familiar que había estado en el barrio durante más de 50 años. Manolo, el hijo del fundador, conocía a Carmen desde hacía décadas y siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para ella. «Buenos días, doña Carmen», la saludó Manolo mientras amasaba pan detrás del mostrador. «¿Lo de siempre?». Carmen asintió, pero luego, con una voz que intentaba sonar casual, añadió: «Manolo, me gustaría llevar algo extra hoy». El panadero levantó la mirada, curioso. «Quiero 8 barras de pan más. Y si tienes algunas magdalenas o cruasanes que te hayan sobrado de ayer, también me los llevo». Manolo frunció el ceño con preocupación. «Doña Carmen, eso es mucho pan para una persona. ¿Espera visitas?». Carmen sonrió con una expresión que Manolo no supo interpretar. Algo así. Pagó todo con los billetes que guardaba en su viejo monedero de cuero, dinero de su pensión de viudedad que normalmente duraba ajustadamente todo el mes. Pero ese día, Carmen había decidido que había cosas más importantes que ahorrar cada euro. De regreso a su edificio, en lugar de subir directamente a su apartamento, Carmen se detuvo en cada piso. En cada puerta dejó discretamente una bolsa con pan fresco y una pequeña nota escrita a mano. Un pequeño regalo de una vecina. «Que tengan un buen día». No firmó las notas. No quería que supieran quién era. Empezó por el primer piso, dejando la bolsa frente a la puerta de los González. Podía escuchar el llanto de un bebé del apartamento de al lado, pero la casa de María y Roberto estaba en silencio. Probablemente María estaría durmiendo después de su turno de noche y Roberto estaría buscando trabajo en Internet. En el segundo piso dejó otra bolsa frente a la puerta de doña Pilar. A través de la puerta pudo escuchar el sonido de un programa matinal en la televisión. En el tercer piso dudó un momento antes de dejar la bolsa frente a la puerta de Amara. Podía escuchar al pequeño Mamadou jugando dentro, hablando en una mezcla de francés y español que solo los niños de su edad podían crear. Finalmente, subió al cuarto piso y dejó la última bolsa frente a la puerta de los Martínez. Desde dentro llegaba el sonido de Rosa preparando el desayuno para los niños y la voz de Juan despidiéndose antes de irse al trabajo. Carmen subió a su apartamento con el corazón latiéndole más fuerte de lo habitual. No sabía exactamente por qué había hecho lo que había hecho, solo sabía que se sentía bien. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Durante las siguientes horas, desde su ventana, pudo ver a algunos de sus vecinos encontrar las bolsas. Vio a Rosa abrir su puerta para sacar la basura y detenerse sorprendida al ver la bolsa. La tomó rápidamente y miró a ambos lados del pasillo antes de cerrar la puerta. Unos minutos después, Carmen pudo escuchar la voz emocionada de Rosa contándole a alguien por teléfono sobre el milagro que había encontrado en su puerta. Al día siguiente, Carmen volvió a hacer lo mismo, y al siguiente también. Cada mañana, después de desayunar y escuchar las noticias, se dirigía a la panadería de Manolo y compraba pan extra para sus vecinos. Algunas veces añadía churros, otras veces magdalenas, y los viernes siempre incluía ensaimadas, porque sabía que a los niños les gustaban. Manolo comenzó a hacer preguntas. «Doña Carmen, ¿está segura de que puede permitirse comprar tanto pan? Si me permite la pregunta, su pensión». Carmen le sonrió con la misma expresión misteriosa. «El dinero está para gastarlo en cosas importantes, Manolo, y esto es importante». Después de 2 semanas, Carmen notó cambios en el edificio. Los niños de los Martínez parecían más animados cuando los veía en el ascensor. Rosa había recuperado un poco de color en sus mejillas y Juan silbaba algunas veces mientras subía las escaleras. Una tarde, mientras Carmen regresaba de hacer la compra, se encontró con María González en el buzón del edificio.
Doña Carmen, le dijo María con los ojos brillantes, no sé si sabe que alguien nos ha estado dejando pan en la puerta todas las mañanas. Roberto y yo hemos estado tratando de averiguar quién es para agradecérselo. Carmen sintió un calor en el pecho. ¿De verdad? ¡Qué cosa más bonita! Es increíble, continuó María. Justo cuando las cosas estaban más difíciles, cuando no sabíamos cómo íbamos a llegar a fin de mes, empezó a aparecer este pan. Roberto dice que es un ángel de la guarda. Carmen sonrió. Tal vez lo sea. Sabemos que alguien del edificio lo está haciendo, añadió María bajando la voz, como si compartiera un secreto. Hemos hablado con los otros vecinos, y a todos nos pasa lo mismo. Los Martínez dicen que sus niños esperan cada mañana para ver qué habrá en la puerta. Es como si alguien supiera exactamente lo que necesitábamos. Esa noche Carmen se quedó despierta más tiempo de lo habitual, mirando por la ventana hacia las luces de los otros apartamentos. En cada una de esas ventanas había una familia, una historia, una lucha silenciosa que ella apenas conocía. Pero ahora, de alguna manera pequeña pero real, era parte de esas historias. Las semanas pasaron y la rutina matutina de Carmen se había convertido en algo sagrado. Se levantaba, desayunaba, escuchaba las noticias y luego se preparaba para su misión del pan, como había empezado a llamarla en su mente. Pero lo que Carmen no sabía era que sus ahorros se estaban agotando más rápido de lo que había calculado. Su pensión de viudedad era de 650 euros al mes. Después de pagar los gastos básicos del apartamento, la comida y los medicamentos, le quedaban apenas 50 euros para otros gastos. Comprar pan extra para 4 familias cada día significaba gastar entre 8 y 12 euros diarios, dinero que realmente no tenía. A principios de marzo, Carmen se vio obligada a hacer cálculos que no quería hacer. Miró sus facturas, contó el dinero que le quedaba en la cartera y se dio cuenta de que si seguía así no podría pagar la factura de la luz del mes siguiente. Pero cada vez que pensaba en dejar de comprar el pan, recordaba la sonrisa de los niños en el ascensor. O veía a Rosa canturreando mientras subía las escaleras y no podía hacerlo. Decidió reducir sus propios gastos. Empezó a comer menos, a apagar más las luces, a usar menos calefacción. Algunas noches se acostaba con hambre, pero se consolaba pensando que en el piso de abajo los niños de los Martínez habían cenado bien gracias al pan que había dejado esa mañana. Una mañana de mediados de marzo, mientras esperaba su turno en la panadería, Carmen se sintió mareada. Manolo la vio tambalearse y corrió hacia ella. «Doña Carmen, ¿se encuentra bien? Está muy pálida». Carmen se aferró al mostrador. «Solo un poco de mareo, no es nada». Pero Manolo había notado otros cambios en ella durante las últimas semanas. Se veía más delgada, más frágil. Sus manos temblaban ligeramente cuando pagaba, y algunas veces parecía contar y recontar las monedas con más cuidado del habitual. «Doña Carmen», le dijo con suavidad, «¿puedo preguntarle algo personal?» Carmen lo miró con cautela. «El pan que compra cada día es para sus vecinos, ¿verdad?» Carmen sintió que las mejillas se le encendían. Después de tantas semanas manteniendo su secreto, alguien había descubierto la verdad. «No sé de qué me habla», murmuró, pero su voz no sonaba convincente. Manolo sonrió con ternura. «Doña Carmen, llevo trabajando en esta panadería desde que era un niño. Conozco a todos los vecinos del barrio, sé cuánto pan compra cada familia y sé cuándo alguien está gastando más de lo que puede permitirse». Carmen bajó la mirada, sintiéndose descubierta. «Además», continuó Manolo, «ayer vino Rosa Martínez y me contó sobre el ángel misterioso que les deja pan cada mañana». No fue difícil conectar los puntos. Carmen se quedó en silencio durante un momento. Luego, con una voz apenas audible, preguntó, «¿Va a decírselo?» Manolo negó con la cabeza. «Su secreto está a salvo conmigo, pero me preocupa usted. Se ve más delgada, más cansada. ¿Está comiendo lo suficiente?» Carmen no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Escúcheme», le dijo Manolo con firmeza pero con cariño, «lo que está haciendo es hermoso, pero no puede sacrificar su propia salud. Sus vecinos no querrían eso». Carmen levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Manolo, usted no entiende. Esas familias están pasando por momentos muy difíciles. Los niños, no puedo dejar de ayudarlos ahora. Manolo se quedó pensativo durante un momento. Luego, una idea cruzó por su mente. Doña Carmen, ¿qué le parecería si encontráramos una manera de ayudar a sus vecinos sin que usted tenga que arruinarse en el proceso? Carmen lo miró sin entender. Tengo una propuesta, continuó Manolo. Cada día, hacia el final del día, me sobra algo de pan. No mucho, pero algo. En lugar de tirarlo o dárselo a las palomas, ¿qué le parece si usted viene por las tardes y se lo lleva gratis para sus vecinos? Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. Manolo, no puedo aceptar eso. Usted también tiene una familia que mantener. Mi familia está bien, le aseguró Manolo. Y además, mi padre siempre me enseñó que el pan que se comparte nunca falta en casa. Será nuestro secreto. Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué haría esto por mí? Manolo sonrió. Porque usted me ha recordado algo que había olvidado, que en tiempos difíciles los vecinos se cuidan entre sí. Usted está cuidando de sus vecinos, yo la cuido a usted, y así funciona el mundo como debería funcionar. A partir de ese día, Carmen estableció una nueva rutina. Por las mañanas seguía comprando un poco de pan fresco con su propio dinero, pero por las tardes pasaba por la panadería para recoger el pan del día anterior que Manolo separaba para ella. Era pan que seguía estando perfectamente bueno, solo un día menos fresco. Pero lo que Carmen no sabía era que su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Una tarde de finales de marzo, mientras Carmen distribuía las bolsas de pan por los pisos, algo salió mal. Normalmente era muy cuidadosa de no ser vista, esperando a que los pasillos estuvieran vacíos antes de dejar las bolsas. Pero ese día, mientras subía del segundo al tercer piso, se cruzó con Amara, que bajaba con Mamadou en brazos. Las dos mujeres se quedaron paralizadas por un momento. Carmen tenía en las manos una bolsa de pan que obviamente iba destinada a la puerta de Amara. No había manera de disimular lo que estaba haciendo. Amara la miró con los ojos muy abiertos. Era una mujer joven, de unos 25 años, con la piel oscura y brillante y una sonrisa que habitualmente iluminaba todo el pasillo. Pero en ese momento, su expresión era de total sorpresa. Usted, comenzó a decir en su español con acento francés. ¿Es usted quien nos ha estado dejando el pan? Carmen sintió que el corazón se le subía a la garganta. Había sido descubierta. Su secreto, que había guardado con tanto cuidado durante tantas semanas, había sido revelado. No supo qué decir. Se quedó allí parada, en el pasillo del tercer piso, con la bolsa de pan en las manos y una expresión de culpabilidad en el rostro, como una niña que había sido pillada haciendo una travesura. Mamadou, que tenía 3 años y los ojos más grandes y brillantes que Carmen había visto jamás, señaló la bolsa y dijo en su mezcla de francés y español, «Maman, c'est le pan, es el pan de cada día». Amara bajó lentamente a Mamadou al suelo y se acercó a Carmen. Por un momento, la anciana pensó que la joven podría sentirse ofendida, humillada por recibir caridad de una desconocida, pero lo que pasó a continuación fue completamente inesperado. Amara se acercó a Carmen y sin decir una palabra, la abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, lleno de gratitud y emoción. Carmen sintió que los brazos jóvenes y fuertes de su vecina la rodeaban y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente comprendida. «Gracias», susurró Amara en su oído. «No sabe lo que ha significado para nosotros. Hay días en que ese pan ha sido nuestra única comida caliente». Carmen sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «No es nada», murmuró. «Sí que es algo», insistió Amara, separándose del abrazo pero manteniendo las manos en los hombros de Carmen. «Es todo. Mamadou todas las mañanas corre a la puerta para ver si el hada del pan ha venido. Hemos estado tratando de adivinar quién era nuestro ángel de la guarda». Carmen miró al pequeño Mamadou, que sonreía con una inocencia que le partía el corazón. «¿No te molesta que una desconocida te haya estado dejando comida?» Amara negó con la cabeza vigorosamente. «¿Molestarme? Señora Carmen, usted no es una desconocida.
Vivimos en el mismo edificio, respiramos el mismo aire, compartimos las mismas escaleras, somos vecinas, y las vecinas se cuidan entre sí. Pero yo no sabía si necesitaban, señora Carmen, la interrumpió Amara con suavidad. Cuando vine a España hace 3 años tenía muchos miedos. No conocía el idioma, no tenía amigos, no sabía si la gente me aceptaría. Pero usted me ha demostrado que hay bondad en todas partes, que hay personas que dan sin esperar nada a cambio. Mamadou se acercó a Carmen y tiró de su abrigo. «Madame Carmen, ¿quiere subir a tomar té?» Carmen miró a Amara, que asintió con una sonrisa. «Por favor, suba. Me gustaría que conociera mi casa, que viera que su pan no solo ha alimentado nuestros estómagos, sino que ha llenado nuestro hogar de esperanza». Carmen siguió a Amara y Mamadou hasta su apartamento. Era más pequeño que el suyo, con solo una habitación, una pequeña cocina y un baño minúsculo, pero estaba impecablemente limpio y decorado con telas coloridas que Amara había traído de Senegal. En una pared había fotos de familia, y Carmen pudo ver a una mujer mayor que se parecía mucho a Amara. «Mi madre», explicó Amara siguiendo su mirada, «vive en Dakar. Envío dinero cuando puedo, pero desde la pandemia el trabajo ha sido más difícil de encontrar». Carmen comprendió inmediatamente. Amara trabajaba limpiando oficinas por las noches, pero muchas oficinas habían cerrado o reducido su personal de limpieza. Probablemente estaba ganando mucho menos dinero de lo habitual. Amara preparó té con menta en una pequeña tetera de metal decorada y sirvió a Carmen en un vaso de cristal con diseños dorados. El té estaba dulce y aromático, y Carmen sintió que el calor se extendía por todo su cuerpo. «Cuénteme», le dijo Carmen, «¿cómo llegó a España?» Los ojos de Amara se iluminaron. «Es una historia larga. Estudié administración de empresas en Dakar, pero allí no encontraba trabajo. Una amiga me contó que en España había oportunidades, que podía trabajar mientras aprendía el idioma y tal vez continuar mis estudios. Y Mamadou». Amara miró a su hijo, que jugaba con unos bloques de madera en el suelo. «Su padre no está con nosotros. Cuando supe que estaba embarazada, decidí que quería darle a mi hijo una vida mejor, más oportunidades de las que yo tuve». Carmen sintió una conexión profunda con esta joven mujer que había dejado todo atrás para darle una mejor vida a su hijo. Era el mismo amor, la misma determinación que ella había sentido cuando criaba a sus propios hijos. «¿Le resulta difícil estar tan lejos de su familia?» Amara asintió, «especialmente en días como estos, cuando todo parece más difícil. Pero ¿sabe qué, señora Carmen? El pan que usted nos dejaba cada mañana no era solo pan, era una señal de que no estábamos solos, de que alguien se preocupaba por nosotros». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Yo también me siento sola a veces». Amara la miró con sorpresa. «¿Usted? Pero usted es española, tiene familia». «Tengo hijos», explicó Carmen, «pero viven lejos. Miguel está en Barcelona, Elena en Alemania. Me llaman, por supuesto, pero tienen sus propias vidas. Y desde que murió mi marido, su voz se apagó». Amara se acercó y tomó la mano de Carmen. «Entonces tal vez los dos nos necesitamos más de lo que pensamos». En ese momento Carmen comprendió algo importante. Había empezado dando pan a sus vecinos porque creía que ellos lo necesitaban, y ella no. Pero ahora se daba cuenta de que ella también había estado recibiendo algo a cambio: propósito, conexión, la sensación de que importaba en la vida de alguien. Cuando Carmen finalmente se levantó para irse, Amara la detuvo en la puerta. «Señora Carmen, tiene que prometerme algo». «¿Qué?» «Prometerme que no dejará de venir a visitarme. Mamadou y yo hemos decidido que usted es nuestra abuela española». Carmen sintió que el corazón se le hinchaba de alegría. «¿Abuela española?» Mamadou corrió hacia ella y se aferró a sus piernas. «Sí, Grandmère Carmen». Carmen se agachó y abrazó al niño. En sus bracitos encontró un amor puro, incondicional, que no había sentido desde que sus propios nietos eran pequeños. Esa noche, Carmen se acostó con una sensación de plenitud que no había experimentado en años, pero su historia estaba lejos de terminar. Al día siguiente, cuando Carmen se dirigía a la panadería por la tarde para recoger el pan de Manolo, se encontró con una escena inesperada en el portal de su edificio.
Rosa Martínez estaba hablando animadamente con María González y doña Pilar. Los tres se detuvieron cuando la vieron llegar. Doña Carmen la llamó Rosa con una sonrisa misteriosa, justo la persona que queríamos ver. Carmen sintió un escalofrío de nerviosismo. ¿Habría Amara contado su secreto? Queríamos preguntarle, continuó María González, si ha notado algo extraño en el edificio últimamente. Carmen trató de mantener una expresión neutral. Extraño, ¿cómo qué? Alguien nos ha estado dejando pan en las puertas, explicó doña Pilar con voz emocionada. Todas las mañanas, durante semanas. Pan fresco, a veces dulces, y nadie sabe quién es. Hemos estado tratando de resolverlo como si fuéramos detectives, añadió Rosa riéndose. María pensó que podría ser el repartidor de correos, pero él dice que no sabe nada. Doña Pilar creía que podría ser la chica del tercero, Amara, pero ella también recibe pan. Carmen sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Y qué piensan ahora? Las tres mujeres se miraron entre sí con complicidad. Bueno, dijo María bajando la voz, hemos llegado a la conclusión de que tiene que ser alguien del edificio. Alguien que conoce nuestros horarios, que sabe cuándo no estamos en los pasillos. Y, añadió Rosa, alguien que realmente se preocupa por nosotros, porque el pan siempre aparece cuando más lo necesitamos. Doña Pilar asintió vigorosamente. Yo creo que es un ángel de verdad. Carmen no supo qué decir. Estaba tocada por la emoción en las voces de sus vecinas, pero también preocupada por mantener su secreto. ¿Por qué me preguntan a mí?, logró decir finalmente. Porque usted conoce el edificio mejor que nadie, explicó María. Ha vivido aquí durante muchos años, conoce a todos los vecinos. Pensamos que tal vez había notado algo. Carmen se las ingenió para cambiar de tema, preguntando por los hijos de Rosa y el trabajo de María, pero durante toda la conversación pudo sentir que algo había cambiado. Sus vecinas habían empezado a conectarse entre sí de una manera que no había sucedido antes. El misterio del ángel del pan las había unido en una búsqueda común, las había hecho hablar entre ellas, preocuparse las unas por las otras. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se preguntaba si debería revelar su identidad o mantener el secreto. Por un lado, le gustaba la idea de seguir siendo anónima, de dar sin esperar reconocimiento. Por otro lado, veía que sus vecinos realmente querían agradecerle a alguien y tal vez merecían saber la verdad. La respuesta llegó de una manera inesperada. A la mañana siguiente, cuando Carmen se dirigía a la panadería, se encontró con una ambulancia frente a su edificio. Su corazón se aceleró cuando vio a varios vecinos congregados en la entrada, hablando en voz baja con expresiones preocupadas. ¿Qué ha pasado?, preguntó a Rosa, que estaba parada cerca de la puerta. Es doña Pilar, le explicó Rosa con lágrimas en los ojos. Su hija la encontró esta mañana. Al parecer se cayó en el baño durante la noche y se rompió la cadera. Ha estado tirada en el suelo durante horas. Carmen sintió que la sangre se le helaba. Doña Pilar era una mujer mayor y frágil, vivía sola, y una caída como esa podía ser muy grave a su edad. ¿Cómo está? La están llevando al hospital ahora, respondió María González, que se acercó al grupo. Su hija está muy preocupada. Dice que doña Pilar no tiene muchas reservas económicas para pagar tratamientos largos. Carmen miró hacia la ambulancia, donde podía ver a los paramédicos subiendo una camilla. En ella estaba doña Pilar, consciente pero obviamente dolorida, con su hija tomándole la mano. En ese momento Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a la hija de doña Pilar, una mujer de unos 50 años que se veía abrumada por la situación. Disculpe, le dijo Carmen con suavidad. Soy Carmen Herrera, vivo en el 5º piso. ¿Puedo ayudar en algo? La mujer la miró con ojos llorosos. No sé qué hacer. Mi madre no tiene seguro privado y el público. Usted sabe cómo están las listas de espera. Y yo no puedo pagar un tratamiento privado para la rehabilitación. Carmen sintió un impulso que venía desde lo más profundo de su corazón. Escúcheme, yo tengo algunos ahorros. No puedo aceptar eso, la interrumpió la hija de doña Pilar. Por favor, escúcheme, insistió Carmen. Su madre es mi vecina.
Durante estos meses difíciles, todos nos hemos cuidado entre nosotros de maneras que tal vez no sabemos. Déjeme cuidar de ella ahora. En ese momento, Amara se acercó al grupo. Había estado escuchando la conversación desde unos pasos atrás. Señora Carmen tiene razón, dijo con su acento suave pero determinado. Todos somos vecinos, todos somos familia aquí. Rosa y María se miraron entre sí y luego Rosa habló. Si doña Carmen va a ayudar económicamente, nosotros podemos ayudar de otras maneras. Yo puedo ir a visitar a doña Pilar al hospital y cuando vuelva a casa, puedo hacerle la compra. Y yo puedo cocinar para ella, añadió María. Trabajo en el hospital, conozco a las enfermeras, puedo asegurarme de que reciba buen cuidado. Yo puedo limpiar su apartamento mientras está fuera, ofreció Amara, y Mamadó puede hacerle dibujos para decorar su habitación cuando regrese. La hija de doña Pilar los miró a todos con incredulidad. Ustedes apenas se conocen entre sí. Eso no es cierto, dijo Carmen con una sonrisa. Nos conocemos más de lo que pensamos. Hemos estado cuidándonos unos a otros durante meses, tal vez sin darnos cuenta. Los paramédicos anunciaron que era hora de partir hacia el hospital. La hija de doña Pilar subió a la ambulancia, pero antes se dirigió una vez más al grupo de vecinos. No sé cómo agradecerles esto. Mi madre siempre me decía que este edificio era especial, que había buena gente aquí. Ahora entiendo por qué. Mientras la ambulancia se alejaba, los vecinos se quedaron en silencio durante un momento. Luego, Rosa rompió el silencio. ¿Saben qué? Creo que deberíamos organizar esto mejor. Si vamos a cuidar de doña Pilar, necesitamos coordinarnos. ¿Qué propones?, preguntó María. Podríamos hacer una reunión, esta tarde, en mi apartamento. Planificar quién va a hacer qué, cuándo va cada uno al hospital, cómo vamos a organizarnos. Todos estuvieron de acuerdo. Carmen sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. De alguna manera, el accidente de doña Pilar había catalizado algo que había estado creciendo durante meses, una verdadera comunidad entre los vecinos. Esa tarde, el apartamento de Rosa estaba lleno como nunca antes había estado. Carmen, María, Amara con Mamadó y Roberto se sentaron alrededor de la pequeña mesa del comedor. Los niños de Rosa, Adrián y Sofía, jugaban en el suelo con Mamadó, creando una sinfonía de risas infantiles que llenaba el espacio. Antes de hablar sobre doña Pilar, comenzó Rosa. Quiero decir algo que todos hemos estado pensando durante estos meses. Todos la miraron con atención. Alguien en este edificio, alguien de este grupo, nos ha estado cuidando sin que lo sepamos. Alguien nos ha estado dejando pan cada mañana y quiero que sepan que eso ha cambiado nuestras vidas. María sintió vigorosamente. Rosa tiene razón. Hubo días en que ese pan fue la diferencia entre tener un desayuno decente y no tener nada, especialmente cuando Roberto perdió el trabajo del bar. Roberto, un hombre callado de unos 40 años con manos grandes y honradas, habló por primera vez. No saben lo que significó para un hombre ver que sus hijos podían desayunar incluso cuando él no podía proveer. Quien sea que haya hecho eso, nos devolvió la dignidad. Carmen sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Escuchar el impacto real de sus acciones desde las voces de las personas que las habían recibido era abrumador. Amara tomó a Mamadó en sus brazos y habló. En mi cultura, tenemos un dicho, la mano que da nunca queda vacía. Alguien aquí ha estado dando, y miren lo que ha recibido a cambio, una familia. Exactamente, añadió María. Por eso creo que quien haya estado haciendo esto merece saber que no solo nos ha dado pan, nos ha dado esperanza. Nos ha unido. Carmen sintió que había llegado el momento. Su secreto había crecido hasta convertirse en algo más grande que ella misma, había creado vínculos entre personas que necesitaban conectarse, y ahora esos vínculos eran lo suficientemente fuertes como para soportar la verdad. Se levantó lentamente de su silla. Todos la miraron con curiosidad. Hay algo que necesito decirles, comenzó con la voz temblorosa. El silencio en la habitación fue inmediato. Incluso los niños parecieron sentir que algo importante estaba a punto de suceder. El pan. Carmen hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. El pan era yo.
La reacción fue inmediata y variada. Rosa se llevó las manos a la boca con sorpresa. María abrió los ojos enormemente. Roberto se quedó boquiabierto, pero Amara simplemente sonrió con la expresión de alguien que acababa de ver confirmado algo que ya sospechaba. ¿Usted?, preguntó Rosa con incredulidad. ¿Usted ha sido nuestro ángel del pan? Carmen asintió, sintiéndose vulnerable pero aliviada. Cada mañana durante estos meses. Al principio compraba pan extra en la panadería de Manolo. Después, él empezó a darme el pan del día anterior. Yo veía que todos estábamos pasando dificultades y pensé que tal vez podía ayudar de alguna manera pequeña. María se levantó de su silla y se acercó a Carmen. Doña Carmen, usted no tiene idea de lo que ha hecho por nosotros. Sí que la tengo, respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Ustedes me han dado algo que yo necesitaba más que nada, sentir que importaba, que podía marcar una diferencia en la vida de alguien. Roberto se acercó también. Señora Carmen, usted nos salvó, literalmente nos salvó. Hubo semanas en que ese pan fue lo único que mantuve a mis hijos alimentados mientras buscaba trabajo. Rosa se unió al grupo alrededor de Carmen, y pensar que todo este tiempo estuvimos buscando a nuestro ángel y era nuestra propia vecina. Pero, añadió Carmen rápidamente, ustedes también han sido mis ángeles. Ver sus sonrisas en el ascensor, saber que había ayudado aunque fuera un poco, me daba razón para levantarme cada mañana. Amara se acercó con Mamadou en brazos. «Ve, mamán», le dijo al niño en francés, «te dije que era Grandmère Carmen». Mamadou extendió sus bracitos hacia Carmen, quien lo tomó con ternura. «Grandmère Carmen del pan», dijo el niño con su dulce voz, provocando risas entre todos los adultos. «Ahora entiendo por qué siempre se veía tan feliz cuando nos encontrábamos en el ascensor», dijo María con una sonrisa. «Sabía nuestro secreto. Y ahora entiendo por qué a veces se veía más cansada», añadió Rosa con preocupación. «Doña Carmen, espero que no se haya privado de cosas importantes para poder ayudarnos». Carmen dudó un momento, pero decidió ser completamente honesta. «Hubo algunos ajustes que tuve que hacer, pero cada sacrificio valió la pena al ver que ustedes estaban mejor». Roberto frunció el ceño. «Eso no está bien. Usted no debería haberse privado de nada. Pero ya no tiene que hacerlo sola», dijo María con determinación. «Si vamos a seguir siendo una familia, lo hacemos juntos. Todos contribuimos, todos nos beneficiamos». Rosa asintió vigorosamente. «Exacto. A partir de ahora, si alguien necesita ayuda, lo hablamos entre todos. Y si alguien puede ayudar, ayuda, pero nadie se sacrifica en silencio». Amara levantó la mano. «Yo propongo algo. Cada semana, uno de nosotros cocina para todos. Domingo familiar en el apartamento de alguien diferente cada vez. Los niños pueden jugar juntos, los adultos pueden relajarse, y todos comemos bien». La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Carmen sintió que su corazón se hinchaba de alegría. Lo que había empezado como un gesto solitario de bondad se había convertido en una verdadera red de apoyo mutuo. «Y», añadió María, «podemos turnarnos para cuidar a doña Pilar cuando salga del hospital. Entre todos será fácil». «Yo puedo enseñarles a cocinar algunos platos senegaleses», ofreció Amara, «y tal vez ustedes pueden enseñarme algunas recetas españolas tradicionales». Carmen miró alrededor del grupo y sintió algo que no había experimentado desde la muerte de su esposo: pertenencia total. Estas personas, que habían empezado siendo simplemente las caras que veía ocasionalmente en el ascensor, se habían convertido en su familia elegida. Roberto habló de nuevo. «Señora Carmen, quiero que sepa que en cuanto encontré trabajo estable otra vez, quiero devolverle todo el dinero que gastó en nosotros». Carmen negó con la cabeza firmemente. «Roberto, el pan no era un préstamo, era un regalo, y los regalos no se devuelven». «Pero, nada de peros», lo interrumpió Carmen con una sonrisa. «Si quieres devolverme algo, hazlo ayudando a otro vecino que lo necesite en el futuro. Así es como funciona la bondad. No va hacia atrás, va hacia adelante». Rosa se limpió las lágrimas de los ojos. «¿Saben qué? Creo que deberíamos hacer esto oficial». «¿Qué quieres decir?», preguntó María.
Quiero decir que deberíamos llamarnos algo, la familia del quinto piso, o los vecinos del pan, o algo así, algo que marque que somos más que solo personas que vivimos en el mismo edificio. Amara sonrió. En Senegal tenemos una palabra, teranga, significa hospitalidad, pero es más que eso. Significa la disposición a compartir lo que tienes con otros, incluso si es poco. Significa abrir tu corazón y tu hogar. Teranga, repitió Carmen probando la palabra. Me gusta cómo suena. Entonces somos la familia Teranga, declaró Rosa. La familia que comparte, que se cuida, que convierte a los extraños en hermanos. Todos estuvieron de acuerdo. Los niños, que habían estado escuchando sin entender completamente pero sintiendo la importancia del momento, aplaudieron con entusiasmo. Esa noche, cuando Carmen regresó a su apartamento, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y miró hacia las luces de los otros apartamentos. Pero ahora, cuando veía esas luces, no veía soledad. Veía familia, veía conexión, veía amor. Su teléfono sonó. Era Miguel, su hijo de Barcelona, para su llamada semanal de domingo. «Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien?» Carmen sonrió. «Miguel, estoy mejor que bien. Estoy feliz. Eso es genial. ¿Ha pasado algo especial?» Carmen pensó en cómo explicarle a su hijo todo lo que había sucedido. «He descubierto que tengo una familia más grande de lo que pensaba». «¿Familia? Mamá, no entiendo». «Mis vecinos», explicó Carmen, «se han convertido en mi familia. Nos cuidamos unos a otros, compartimos comidas, los niños me llaman abuela». Es maravilloso, Miguel». Hubo una pausa en la línea. Luego Miguel dijo, «Mamá, suenas diferente. Suenas, no sé, más vital». «Me siento vital», respondió Carmen con honestidad. «Por primera vez en años, me siento útil, necesaria, amada». «Eso es fantástico, mamá. Elena y yo siempre nos hemos preocupado porque estuvieras sola allí». «Ya no estoy sola», dijo Carmen con certeza. «Nunca más estaré sola». Después de colgar con Miguel, Carmen llamó a Elena para contarle las mismas noticias. Su hija se emocionó tanto que empezó a llorar al teléfono. «Mamá, me siento tan aliviada. Desde que papá murió, he estado tan preocupada por ti. Sabía que te sentías sola, pero no sabía cómo ayudarte desde tan lejos». «No necesitas preocuparte más», le aseguró Carmen. «Tengo una familia aquí, una familia que elegí y que me eligió». Las semanas siguientes trajeron cambios maravillosos al edificio. Doña Pilar regresó del hospital con una cadera nueva y un espíritu renovado. Su habitación se llenó de flores que los vecinos le llevaron por turnos, y los dibujos de Mamadó decoraron sus paredes. Los domingos familiares se convirtieron en la tradición más esperada de la semana. Cada domingo se reunían en un apartamento diferente. Carmen cocinaba paella los primeros domingos del mes. Rosa preparaba cocido madrileño. María hacía las mejores croquetas del mundo. Amara introducía sabores de Senegal que deleitaban a todos, especialmente a los niños. Manolo, el panadero, se enteró de toda la historia y quedó tan conmovido que empezó a donar pan fresco para los domingos familiares. «Es lo menos que puedo hacer por la familia más bonita del barrio», decía siempre. Un domingo de mayo, mientras toda la familia Teranga estaba reunida en el apartamento de Carmen, doña Pilar hizo un anuncio. «Quiero decirles algo importante», dijo con su voz temblorosa pero firme. «Durante estos meses, ustedes han sido más que vecinos para mí. Han sido hijos, nietos, la familia que pensé que había perdido. Todos la miraron con atención cariñosa. Por eso», continuó doña Pilar, «he decidido cambiar mi testamento. Este edificio, que he estado considerando vender, se lo voy a dejar a todos ustedes. Quiero que siempre tengan un hogar aquí, que la familia Teranga tenga un lugar donde reunirse para siempre». El silencio que siguió fue de puro shock. Finalmente, Carmen habló. «Doña Pilar, eso es demasiado generoso. No podemos aceptar». «Sí pueden», la interrumpió la anciana con una sonrisa. «Y van a hacerlo, porque así es como funciona la familia. Nos cuidamos unos a otros, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Rosa empezó a llorar. «Doña Pilar, usted no sabe lo que esto significa para nosotros». «Sí que lo sé»,
respondió la anciana. Significa que nunca más tendrán que preocuparse por el alquiler, por ser desalojados, por perder su hogar. Significa que pueden criar a sus hijos aquí con seguridad. Significa que Amara puede traer a su madre de Senegal cuando quiera. Significa que Carmen siempre tendrá a su familia cerca. Mamadou se acercó a doña Pilar y le tomó la mano. Gran Mère Pilar, ¿esto significa que nunca nos tendremos que ir? Doña Pilar le acarició la mejilla con ternura. Nunca, mon petit, esta será tu casa para siempre. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a sus apartamentos, Carmen se quedó despierta mucho tiempo, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple decisión de comprar pan extra. Había empezado dando pan a sus vecinos porque pensaba que ellos lo necesitaban y ella no. Pero había descubierto que lo que realmente había estado distribuyendo no era pan, sino amor. Y el amor, como había aprendido, era lo único que se multiplicaba cuando se compartía. Su vida había sido transformada no solo por el acto de dar, sino por permitir que otros dieran a ella a cambio. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que se tenía, sino en lo que se compartía, y que la verdadera familia no estaba definida por la sangre, sino por la elección de cuidarse mutuamente. Al mes siguiente, el edificio experimentó otra sorpresa maravillosa. Miguel, el hijo de Carmen, anunció que había solicitado un traslado a Madrid para estar más cerca de su madre. Elena empezó a planificar visitas más frecuentes desde Alemania. «No entiendo qué ha pasado con mamá», le dijo Miguel a Elena por teléfono, «pero suena como una persona completamente diferente, más feliz, más energética. Quiero conocer a esos vecinos que la han transformado tanto». Cuando Miguel llegó con su familia para conocer a la familia Teranga, se quedó asombrado. Vio a su madre no solo como la viuda solitaria que había sido, sino como la matriarca respetada y amada de una comunidad vibrante. «Mamá», le dijo en privado, «no puedo creer lo que has creado aquí. Es como un pequeño pueblo dentro de la ciudad». Carmen sonrió. «No lo creé yo sola, Miguel. Lo creamos juntos. Yo solo planté la primera semilla». «¿Qué semilla?», Carmen lo pensó por un momento. «La semilla de creer que la gente es fundamentalmente buena, y que si les das la oportunidad de mostrar esa bondad, la tomarán». El domingo siguiente, Miguel y su familia se unieron a la comida familiar. Los nietos de Carmen jugaron con Mamadou y los hijos de Rosa, creando una nueva generación de la familia Teranga. Elena llegó por sorpresa desde Alemania, trayendo regalos para todos. Durante la comida, Miguel se dirigió al grupo. «Quiero agradecerles por lo que han hecho por mi madre. Durante años, Elena y yo nos sentimos culpables por vivir tan lejos, por no poder cuidarla como queríamos, pero ustedes le han dado algo que nosotros nunca podríamos haberle dado, una comunidad diaria, un propósito, una familia elegida». Roberto levantó su copa de vino. «Miguel, no tienes que agradecernos nada. Tu madre nos salvó a nosotros. Todos estábamos perdidos en nuestras propias luchas, aislados en nuestras propias penas. Ella nos unió». «No», intervino Carmen, «nos unimos nosotros. Yo solo empecé algo que ya estaba en todos nuestros corazones, el deseo de conectar, de cuidar, de ser cuidados». Amara levantó también su copa. «Por Carmen, que nos enseñó que el pan de cada día no es solo comida para el cuerpo, sino alimento para el alma. Por la familia Teranga», añadió Rosa, «que demostró que la familia no es solo donde naces, sino donde eliges pertenecer. Por el amor que se multiplica cuando se comparte», dijo María. «Por las segundas oportunidades», murmuró doña Pilar. «Por los ángeles que no tienen alas, sino manos que hornean pan», dijo Roberto. Elena, con lágrimas en los ojos, levantó su copa. «Por mi madre, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar una nueva familia». Y finalmente Carmen levantó su copa. «Por todos ustedes, que me enseñaron que dar y recibir son la misma cosa, y que el amor verdadero no es lo que guardamos para nosotros, sino lo que estamos dispuestos a compartir». Todos brindaron, y en ese momento, mientras las copas chocaban y las risas llenaban el apartamento, Carmen sintió una certeza absoluta: había encontrado el secreto de la felicidad verdadera.
no estaba en acumular riquezas o en protegerse del mundo, sino en abrirse a él, en dar libremente y en recibir con gratitud, en crear vínculos que transformaran a extraños en familia y soledad en comunidad. 6 meses después, el edificio había cambiado físicamente también. Con la ayuda de Roberto, que había encontrado trabajo estable en una constructora, habían renovado el patio interior para crear un pequeño jardín comunitario. Amara había plantado hierbas aromáticas que le recordaban su hogar en Senegal. Rosa había instalado columpios para los niños. Carmen había creado un pequeño rincón de lectura con bancos cómodos. Los domingos por la tarde, después de la comida familiar, todos bajaban al jardín. Los niños jugaban mientras los adultos se relajaban, compartían historias, planeaban la semana siguiente. Una tarde de septiembre, mientras Carmen leía en su rincón favorito del jardín y observaba a Mamadou enseñar palabras en francés a los otros niños, se acercó Manolo, el panadero. «Doña Carmen», le dijo con una sonrisa, «tengo una propuesta». Carmen cerró su libro y lo miró con curiosidad. «He estado pensando en todo lo que ha pasado en este edificio, en cómo una bolsa de pan cambió tantas vidas, y se me ha ocurrido una idea». «¿Qué idea?» Manolo se sentó a su lado en el banco. «¿Qué le parecería si escribiéramos la historia de la familia Teranga? No para publicarla o hacernos famosos, sino para tenerla escrita, para que los niños la puedan leer cuando sean mayores, para que nunca olviden cómo empezó todo esto». Carmen sintió una emoción profunda. «Me parece una idea maravillosa, Manolo. Podríamos trabajar en ella juntos. Yo escribo, usted me cuenta los detalles, y tal vez cuando esté terminada, podríamos compartirla con otras personas que necesitan recordar que la bondad todavía existe en el mundo». Carmen miró alrededor del jardín, donde su familia elegida disfrutaba de una tarde perfecta. «¿Sabes cómo me gustaría que empezara la historia?» «¿Cómo?». Carmen sonrió. El viento frío de enero azotaba las calles de Madrid mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre los edificios grises del barrio de Vallecas. Y así, en aquel jardín lleno de risas de niños y conversaciones de adultos que habían aprendido a amarse unos a otros, comenzó la historia de cómo una simple bolsa de pan había plantado las semillas de una comunidad que demostraría al mundo que, incluso en los tiempos más difíciles, el amor siempre encuentra la manera de florecer. Porque al final, Carmen había descubierto la verdad más profunda de todas, que el pan de cada día no es solo el alimento que necesitamos para sobrevivir, sino el amor que necesitamos para vivir verdaderamente. Y cuando compartimos ese amor libremente, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para devolverlo multiplicado, en formas que nunca podríamos haber imaginado. La familia Teranga se había convertido en un faro de esperanza en su pequeño rincón de Madrid, demostrando que las familias más hermosas no son las que nacen de la sangre, sino las que nacen del corazón. Y que a veces todo lo que hace falta para cambiar el mundo es una persona dispuesta a dar el primer paso, aunque sea tan simple como compartir una barra de pan. 3 años después, el edificio de Vallecas se había convertido en algo legendario en el barrio. La historia de la familia Teranga se había extendido de boca en boca, inspirando a otros vecindarios a crear sus propias redes de apoyo mutuo. Carmen, ahora de 75 años, seguía siendo el corazón de la comunidad, pero ya no era la única que daba. Cada miembro de la familia Teranga había encontrado su propia manera de contribuir. Rosa organizaba clases de costura para las mujeres del barrio. María daba charlas sobre salud en el centro comunitario. Roberto reparaba cosas gratis para los vecinos ancianos. Amara enseñaba francés a los niños y doña Pilar, a los 83 años, había empezado un club de lectura que se reunía en el jardín cada jueves por la tarde. Mamadou, ahora de 6 años, había empezado el colegio hablando perfectamente español, francés y algunas palabras en alemán que Elena le había enseñado. Los otros niños del edificio lo consideraban su hermano mayor, y él se tomaba ese rol muy en serio. Miguel finalmente había conseguido su traslado a Madrid y vivía a solo 10 minutos en metro del edificio.
Sus hijos pasaban las tardes con su abuela Carmen y la familia Teranga, creciendo con una comprensión instintiva de lo que significaba la comunidad verdadera. Una tarde de primavera, mientras Carmen preparaba pan casero en su cocina, recibió una llamada inesperada. «Señora Herrera, soy periodista de El País. Hemos escuchado sobre su historia, sobre la familia Teranga. Nos gustaría escribir un artículo sobre ustedes». Carmen miró por la ventana hacia el jardín, donde Mamadó jugaba con los hijos de Rosa, mientras Amara y doña Pilar regaban las plantas juntas. «¿Para qué?», preguntó Carmen. «Para inspirar a otras personas. En tiempos como estos, la gente necesita saber que todavía hay bondad en el mundo». Carmen pensó durante un momento. «Solo con una condición». «¿Cuál?». «Que el artículo termine con estas palabras: todo lo que necesitas para cambiar el mundo es una barra de pan y un corazón dispuesto a compartir». «Perfecto», respondió el periodista. «¿Cuándo podríamos venir?» «El domingo», dijo Carmen sin dudar. «Vengan el domingo, es cuando somos más nosotros mismos». Y así, la historia de la familia Teranga salió al mundo, inspirando a miles de personas a mirar a sus propios vecinos, no como extraños, sino como familia potencial. Porque al final, Carmen había demostrado que los milagros más grandes a menudo comienzan con los gestos más pequeños y que el amor verdadero no es lo que guardamos celosamente, sino lo que compartimos generosamente. El pan de cada día se había convertido en mucho más que comida. Se había convertido en la prueba viviente de que, incluso en un mundo que a veces parece haberse olvidado de la bondad, siempre hay personas dispuestas a recordarnos que el amor es la única fuerza capaz de transformar vidas, comunidades y corazones,